Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 13 de octubre de 2025, donde Guillermo Soria Magaña, del espacio de CONAFI, desarrolla el tema de los 5 errores más comunes en el cumplimiento fiscal de las pymes. Y este segmento es de revisión de deducciones. Bueno, pues ya estamos de regreso. Buenas tardes. Aquí estamos platicando de los errores más comunes que cometen las pymes en cuestión fiscal. Mi nombre es Guillermo Soria. Y que conste que esta información que les estoy platicando el día de hoy es por lo que yo veo que se comete como errores en la práctica, en el día a día, entre mis clientes del despacho fiscal, entre mis clientes de la parte de sistema sistemas de facturación y demás que asesoramos. Yo veo mucho esto, yo veo mucho estos errores, veo estas omisiones, algunas son sin intención, son por desconocimiento, algunas son por, no sé si llamar, no puedo decir la palabra, pero es cuando no les importa nada, ¿verdad? O por el desinterés, ¿no?, de los profesionistas. A veces siento muy feo, ¿no?, que lleven la contabilidad algunos contadores y no hagan lo mínimo que deben de hacer, ¿no? Y eso genera confusión con los empresarios y que dicen, no, es que el contador que me hacía esto, nunca me había dicho que tenía yo que hacerlo, o nunca me fijé que tenía que hacer eso. Entonces, yo sé que es bien difícil, yo lo veo. Si me escuchan aquí algunos de mis clientes no me dejarán mentir en eso. A veces hacemos reuniones con ellos y les decimos, hoy vamos a hacer una reunión en la mañana, hoy vamos a hacer una reunión en la tarde, para informarles y mantenerles informados de cambios. Yo trato de tener un grupo con mis clientes donde les mando avisos, les mando las cuestiones, pero a veces pues su ocupación hace que no lo lean, que no le den importancia. Sin embargo, yo creo que todos los contadores también tenemos la obligación de tener tiempo para ellos, de platicar con ellos, de que nos visiten o nosotros visitarlos en sus negocios y poder comentarles los cambios que se vienen. Cada principio de año, cada fin de año, o cada que haya algún cambio en la ley, tenemos nosotros que decirles, porque es muy triste que muchos de estos errores se hacen por desconocimiento. A veces del empresario, que son cuestiones que tienen que hacer ellos en su momento, como timbrar las facturas bien en el momento, tienes días, tienes horas para timbrarlas, pero también otros errores son por negligencia, le voy a llamar, u omisión de los contadores, del que no lo hacen, pero el contribuyente no sabe que se tienen que hacer. Y al final de cuentas yo podría decir que puede ser válido porque para eso contrato a un profesionista para que haga su trabajo, pero también yo tengo que saber qué es lo que él tiene que hacer para yo estarlo supervisando, ¿no? Si ahorita estábamos viendo el punto anterior, que uno de los principales errores es que no se timbran las nóminas o no se timbran en la fecha en que se deben de timbrar, y yo como contribuyente ni siquiera sé que se tienen que timbrar las nóminas, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Porque entonces ese desconocimiento puede hacer que mi contador tenga omisiones en sus actividades que en un futuro me van a causar problemas, ¿no? Y aquí es donde yo a veces les digo, lo barato sale caro. De veras, el ser contador, estar actualizado, el llevar toda la información, cuesta. O sea, los despachos tienen que invertir en sistemas, en capacitaciones, en estar actualizados, en invertir tiempo y recursos. Y obviamente eso cuesta, aparte pues por eso son profesionistas. Entonces es bien triste cuando veo que un contribuyente dice, ay no, pero es que me cobraban 500 pesos, o fulanito me cobra 500 pesos, o me cobra 1000 pesos, o 2000 o 3000, dependiendo del tamaño, ¿no? Y entonces no valoramos lo que cobra, ¿no? Yo les decía, y sin menospreciar, ¿no? ¿Cuántas veces vas a que te corten el pelo, que te pinten las uñas y te cobran más que tu contador? Y ahí, pues, eso es algo que 15 días ya no lo traes, y el contador es algo que si hiciste mal, que si te lo hizo mal, van a ser 5 años de riesgo de que te puedan multar porque algo hizo mal el contador, o algo omitió y demás, ¿no? Pero bueno, para no darles vueltas, porque no se trata aquí tampoco de poner contra la pared a los contadores, sino nada más de que nosotros contribuyentes sepamos lo mínimo que tiene que hacer el contador, y contadores pues cumplir con nuestro trabajo, ¿no? Otro de los errores que cometemos es no revisar deducciones autorizadas. Es decir, fíjense, la ley dice que para hacer un gasto deducible tiene que ser estrictamente indispensable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces compramos cosas que no podemos nosotros determinar como estrictamente indispensables. Entonces, aquí pueden suceder dos errores.
que el contribuyente le manda gastos facturados y pagados con cuenta bancaria de la empresa que él piensa que son deducibles y no lo son, pero el contador nunca le dice, o el contador encuentra gastos que no tienen con la comprobación adecuada, y entonces esto nos puede llevar a dos errores. Uno es omitir esos gastos en la contabilidad, o la otra es hacerlos deducibles cuando no deben de ser deducibles. Y aquí es bien común y es algo que yo todavía en el día a día tengo pláticas con mis clientes, pero a veces son criterios, actividades o no sé, que toda la vida lo han hecho así, entonces dicen, ¿y por qué ya no lo puedo así? Entonces, por ejemplo, algo bien común, van a comprar el mandado y piden la factura y la meten al negocio. Pues definitivamente eso es un gasto no deducible, entonces no lo debes de meter al negocio, pero lo peor es que cuando ese negocio es una persona moral, entonces a veces los dueños, como se los he platicado en otros programas, los socios que son los dueños de la empresa y que son los que trabajan en la empresa, los que toman las decisiones financieras en la empresa de pagos y demás, traen sus facturas de sus gastos personales y le dicen a la empresa, aquí está para que me reembolses estos gastos. Ahí tenemos varios problemas. Primero, es que ese gasto no es deducible, porque no es un gasto que sea estrictamente indispensable para la empresa. Pueden ser mandado, comida, arreglos de sus casas, de sus carros, clubes deportivos, viajes, etcétera. Ese gasto es no deducible. Entonces, desde ahí tenemos que entender que ese gasto no deducible a la empresa le va a costar el 30% de impuesto, porque es como si hubiera sido una utilidad, y esa utilidad pues nos cuesta el 30%. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, que si ese gasto no deducible benefició directamente al socio o al accionista de la empresa, entonces es una utilidad, ¿sí? Es un reparto de utilidades, es un dividendo tácito, como le dicen, ¿verdad? Significa que la empresa aparte le va a tener que cobrar el 10% al socio que metió ese gasto no deducible porque lo benefició. Entonces ya no nos costó nada más el 30%, nos costó el 30% más el 10% que le tengo que cobrar al socio, y aparte, como fue una utilidad, pues entonces a la hora que yo reparto utilidades, pues reparto dividendos sobre esas utilidades, ¿verdad? Y ahí se reparte otro 10%. Entonces ese gasto no deducible que el socio metió nos puede costar hasta un 50% a más de lo que se repartió en ese gasto, ¿sí? Entre impuestos, dividendos y PTU. Entonces fíjense el desconocimiento de estar metiendo esos gastos, o que como contadores los estemos aceptando, pues nos puede llevar a eso. Y no se diga que en una revisión la autoridad te lo encuentre, ese gasto que no es deducible, pues todavía te puede cobrar con un 50 o 100% del impuesto que no pagaste, ¿sí? Puede ser menos, puede ser más, hay programas de descuentos y demás, pero es una multa. Entonces todavía vas a tener una multa por el impuesto que no pagaste, recargos y actualizaciones del impuesto que no pagaste, el 10% de lo que no le retuvieron al contribuyente, al socio, más recargos y actualizaciones para pagar ese 10%, más se nos va a ir como una utilidad y esa utilidad va a generar PTU. Entonces imagínense cuánto nos puede llegar a costar el hecho de que yo esté deduciendo cosas personales. Entonces tenemos que separar muy bien. Esto es el caso extremo de una persona moral, pero cuáles son los gastos, y si yo soy el dueño de la empresa y trabajo en la empresa, pues saber cómo voy a cobrarle un sueldo por mi trabajo, porque si yo trabajo en la empresa tengo todo el derecho a cobrarle un sueldo. Hay algunos requisitos y demás, pero se puede. Obviamente por ese sueldo que yo como socio le cobro a la empresa por trabajar en la empresa, pues me van a cobrar un impuesto, pero les aseguro que ese impuesto es menor que todo esto. Muchas veces la gente me dice, oye, pero es que es el 30%, pues es lo mismo. Pues sí, pero nada más que si lo pones como un gasto, pues no generas utilidad y no generas PTU. Y si lo pones como un retiro, sí generas PTU, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ese es otro de los errores más comunes que cometemos como empresarios cuando tenemos una empresa. El otro, no presentar declaraciones complementarias cuando hay errores. No se lo puedo achacar únicamente al contribuyente, sino también pues es parte del contador, o a veces la mayor veces es parte del contador. Es común que presentamos una declaración, por ejemplo, lo que les decía en el primer punto, detecté después que hubo un ingreso que no declaré,
¿sí? Entonces, lo correcto es hacer una declaración complementaria corrigiendo ese error, o un IVA que acredité de más y por lo tanto pagué menos IVA, cualquier cosa en ese sentido. Y entonces ya la presentamos y pues en teoría, pues el SAT dice declaración presentada y pensamos que ya nunca va a pasar nada porque ya pasaron 2 meses, 3 meses, 5 meses. Pero acuérdense que el SAT tiene 5 años para revisar eso. Entonces, a veces nosotros estamos conscientes de que hubo un error, pero con las prisas ya no lo alcanzamos a corregir o lo detectamos después de que presentamos la declaración. Peor aún, me ha tocado casos en que la contabilidad pues no está en tiempo, no está en forma, pero decimos preséntalo haz un papel de trabajo y preséntala para que no nos vayan a multar o no nos vaya a salir la opinión negativa y tengamos algún problema porque no hemos declarado. Entonces preséntala así como está y después hacemos una complementaria. Y tristemente a veces después nunca llega. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no pasó nada, pues ya pasaron 6 meses, ya pasó 1 año y no nos dijeron nada, pues ya sí déjala, al fin ya no se dio cuenta el SAT. Tarde o temprano es muy común que se vaya a dar cuenta. Entonces sí tenemos que presentar esas declaraciones. Y el último error, pues es no respaldar la información contable digitalmente. La nueva contabilidad nos dice que pues mucha de nuestra contabilidad es digital. ¿Por qué pensamos eso? Pues porque tenemos los XML, pero para tenerla completa tenemos que tener los comprobantes de la factura o el XML, la póliza que se genera al registrar en la contabilidad, la transferencia o la copia de la forma en que se pagó. Es decir, tenemos que tener toda la información. Y al hablar de no respaldar la información contable, no estoy hablando del respaldo que se hace cuando grabamos un archivo, sino al tener papelito habla. Todavía para el SAT papelito habla. Y por lo que viene en la reforma fiscal el año que entra, todavía papelito va a hablar más fuerte. Entonces cuando me dicen, no, es que no te tengo que mandar nada y lo descargas del SAT, mentira. Porque ahorita para comprobarle, acuérdense lo que les dije en el programa al principio, para comprobar que una operación es existente, pues el responsable voy a ser yo contribuyente. Entonces le tengo que enseñar, aquí está la transferencia, aquí está la orden de compra, aquí está la foto de cuando llegó la mercancía, aquí está el correo donde lo pedí, la entrada del almacén, toda la información que podamos tener. Entonces aquí es donde decimos papelito habla. Y pensar que nada más porque tengo un CFDI ya cumplí, no. Por favor, tengan toda la documentación que respalde cualquier operación que realicen. Estos son los 5 errores más comunes de las pymes en cuestiones fiscales, pero vamos a una pausa y continuamos. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.